pues bueno, voy a entrar en algunos detalles poquito técnicos de los convertidores. La función principal que tienen es que trabajan a base de PWM y esa parte pues ya ustedes ya la entienden perfectamente que ¿cómo se llama? Bueno, está conmutando el transistor, el switch que sea, y entre menos tiempo dure encendido, pues el voltaje de salida es menor. Entre más dure encendido, pues el voltaje de salida va aumentando y entre más dure prendido, pues ya el voltaje casi alcanza el voltaje total. Este, Solamente que bueno, si fuera un PWM nativo, así como lo que ustedes siempre hacen, ya hablamos de que el voltaje a la salida en realidad no es cierto, ¿sí? O sea, si fuera el motor y el transistor y el puente H que ustedes siempre han usado, pues ya sabemos que esto del voltaje promedio no es cierto. ¿Por qué? Porque pues todo este pedazo no hay energía en la carga, ¿sale? Esto que se queda aquí prendido y nosotros lo vemos como un voltaje promedio, eso es porque la carga es inductiva y el motor no puede dejar de estar alimentado. O sea, sí se le quita la alimentación, pero la corriente dentro de él no permite que el voltaje caiga a cero instantáneo. Entonces, por eso es que vemos como un voltaje promedio. Sin embargo, si fuera un micro, una tarjeta, algo que es crítico, pues este pedacito que está aquí sin energía, pues olvídense, ya se apagó, se reseteó. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros con las fuentes conmutadas, que ya lo vieron, es que ahora sí el voltaje de salida sí es realmente un voltaje constante que no, pues no toca el cero, se queda con un voltaje efectivamente en la salida. De aquí lo que les tengo que recordar o decir recomendar es que la frecuencia se recomienda que sea superior a los 50 kHz, perdón, a los 20. ¿Por qué de 20 para arriba? Porque de 20 para abajo estamos en la región audible. Y no sé si les ha pasado que cuando usan sus PWMs, o sea, puentes H o lo que ustedes gusten, pasa de que en cierto ciclo de trabajo el motor vibra o se oye que hace una así. Bueno, ese así lo hace porque están trabajando ustedes a 1 kHz, entonces esa frecuencia es audible y el motor pues alcanza a vibrar, se escucha el zumbido, pero ya más de 20 pues ya el oído ya no lo va a percibir. En algunos otros casos, por ejemplo, en los variadores de velocidad, la frecuencia del inversor es de 10 kHz, eso lo vamos a ver después. ¿Por qué a 10 kHz? Porque también si usamos una frecuencia un poco muy alta o mediana como esta de 20 kilos, tendríamos mucha pérdida por conmutación en los transistores o switches, como se llaman ahorita. Entonces, para el caso de un inversor no se recomienda una frecuencia tan alta o mediana como está aquí. Pero para fuentes conmutadas es al revés. Entre más alta sea la frecuencia, mejor. Alta es 50 kilos, 80 kilos. Ya donde estamos en el límite y tampoco es muy, muy conveniente es en 100 kilos. ¿Por qué en 100 kilos no? Porque otra vez voy a tener mucha pérdida. Entonces, ¿en qué caso me convendría una de 100 kilos? Cuando mi conmutada va a ser muy chirris y quiero que el magnético sea muy pequeño y no voy a mover tantísima potencia. Entonces, como no voy a mover mucha potencia, pero quiero que quede chirris, pues subo la frecuencia un chorro montón y me va a quedar. ¿Sí han visto los cargadores que te vende o que te da Apple cuando compras un celular? Los cubos. Los cubos, exacto. Pues es un cubito, imagínense una cochinada de ese tamaño que lo conectas a 120 o 200 y te baja 5 y está así, parece juguete. Precisamente tiene ese tamaño por la frecuencia que está trabajando adentro la conmutada. Si fuera de menor frecuencia, ese cubito no podría estar así, tendría que ser así. Entonces, bueno, eso es lo que les estoy diciendo con esta parte. Y luego aquí tenemos que recordar que el ancho del pulso, bueno, el ancho de la señal bueno, dije mal. Es que aquí a veces se confunde uno, por ejemplo, le dice el ancho a esta parte, cuando en realidad el ancho también le llaman a la altura, porque si lo ves, pues esto es el ancho, pero también le llaman así como que el periodo es todo lo que duraría la señal de una a otra, y entonces el ancho de pulso sería el tiempo que está en encendido, pero otros le llaman el ancho pues a la altura. Ahí nada más hay que quedar bien definidos a qué nos referimos con el ancho. Si al porcentaje que está prendida o a la altura, o sea, el voltaje que está en el PWM. Bueno, entonces ya sabemos que entre menos ancho de pulso,
pues menos voltaje, ¿no? Y viceversa. Y aquí, pues eso realmente nada más es la explicación de que el tiempo de encendido más el tiempo de apagado, todo eso hace en el periodo, ¿sale? Entonces, pues por ejemplo, tenemos que el periodo es el tiempo de encendido menos el de apagado. Por lo tanto, el ciclo de trabajo es el tiempo de encendido entre el periodo, o sea, le están restando el tiempo de apagado. Entonces, el voltaje promedio que va a ver la carga, la resistencia o motor, pues va a ser la integral de 1 sobre el periodo, desde 0 hasta el periodo, el voltaje el voltaje, perdón, de la fuente por de la derivada con respecto a la derivada del tiempo de t. Se integra de 0 al tiempo de encendido, el voltaje de la entrada, más lo mismo, 1 sobre el periodo. En realidad esto de 1 sobre el periodo lo podríamos poner así, como factor común, y borraríamos este de aquí. ¿Sí? Pues además es común a los dos. Pero bueno, vemos que en el segundo miembro, el voltaje pues es 0, por lo tanto esto se elimina. Llegó alguien más. Por lo tanto, el voltaje de salida pues es 1 sobre el periodo y nada más el voltaje de la fuente multiplicado por el tiempo de encendido. ¿Sale? Pero ya sabemos que el tiempo de encendido entre TS pues es el ciclo de trabajo, ¿sí? Por eso es que se pone así T-on entre TS por el tiempo de encendido, por el voltaje en tiempo de encendido, pues me queda que al final es el ciclo de trabajo por el voltaje de entrada. Y en este caso, esto aplica nada más, bueno, va a aplicar para nuestros convertidores, si se acuerdan, ese es ¿cómo se llama? La función de ganancia o de voltaje del reductor, porque en el elevador y el reductor elevador, pues era otra fuente, otra ecuación diferente. Esto se lo repaso porque esto va a tener que ver con el control, acuérdense. Se supone que si lo viéramos analógico, lo que hace que el ancho del pulso se modifique, pues es que precisamente tengo un diente de sierra ya fijo, con un valor tal, por ejemplo, puede ser de 5 volts, la parte más alta, y el voltaje de control que está aquí, pues obviamente se va a modificar, va a subir o va a bajar, y va a bajar o a subir dentro de un rango de 0 a 5 volts. Entonces, por ejemplo, esto va a entrar a un comparador, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, mientras más, déjeme ver, porque luego aquí la puedo regar si lo digo mal. Uno va a ser el positiva y otro va a ser la negativa. Entonces, el voltaje de control va a estar, pues lo tengo en la siguiente lámina, en la positiva, ok. Aquí va a estar el voltaje de control. Y el del negativo va a ser el del diente de sierra. Lo voy a poner aquí, así. Entonces, por ejemplo, si comparamos ese voltaje de la señal de la sierra contra el de control, pues por ejemplo, cuando es más positiva la de control, cuando es más positiva, el pulso se va a abrir. Cuando es más pequeño, el voltaje del negativo, como al final ahí es como un comparador, pues lo que va a pasar es que se va a reducir el ciclo, o sea, el pulso va a durar más tiempo, va a durar más tiempo, va a durar menos tiempo prendido y todo esto que va a estar aquí va a estar apagado. Entonces eso, bueno, en el cuestión del PWM, ustedes van a tener que programar su microcontrolador para que, dependiendo del error que junto con el compensador que se va a poner ahí, pues en lugar de que sea un voltaje de comparación, más bien que en el caso de ustedes es que se abra o se cierre el ciclo, o sea, dure más o dure menos. ¿Sí? ¿Sale? Pero bueno, les digo, esto es como si fuera analógico. Entonces el ciclo pues está en función del tiempo de encendido entre el periodo. Y eso quiere decir que el voltaje de control pues también tiene que quedar acotado entre el voltaje del diente de sierra. ¿Sí? Porque acuérdense que el diente de sierra es y dura, o bueno, tiene una amplitud de 5 volts. Y el de control pues va a ir desde 0 hasta 5 volts, pero es constante. Entonces se compara con el otro, con el diente de sierra, y pues va abriendo o cerrando el, el ancho del pulso.
voltaje de entrada estaría dividido entre el tamaño del diente de sierra multiplicado por el voltaje de control. Y entonces al final el voltaje de control estaría multiplicado por una constante de proporcionalidad. ¿A qué me refiero con voltaje de proporcionalidad? Estos 5 volts que acabo de decir aquí, que es el diente de sierra, y el voltaje de control que opera entre esos 0 y 5, tiene que estar escalado o adimensionado al voltaje de salida del convertidor. ¿Qué quiero decir? Pues por ejemplo, si mi convertidor lo tengo alimentado con 24 volts, que siempre agarro ese ejemplo, ¿sale? Ese voltaje de 24, si yo lo pongo más o menos así, convertidor CD-CD, y que entran aquí 24 volts, pues aquí acuérdense que tengo que poner un divisor de voltaje, ¿sale? Que va a hacer que entonces mis 24 volts equivalgan a 5 volts, y esos 5, bueno, 5 volts por decir algo, porque puede ser hasta menos, puede ser 2.4. Y entonces, ese valor tendría que quedar dentro del rango de la referencia que yo pusiera también aquí. ¿Sí? Déjenme cambiar aquí el dibujito. Aquí así. Y aquí pongo la referencia, una fuente variable. ¿Por qué les pongo la referencia? Porque pues se supone que para que, a ver si se cacha, para yo alcanzar los 24 volts de salida, tendría que hacer que mi ciclo de trabajo pues fuera del casi del 100%. Acuérdense que no puedo tener los 24 tal cual. Pero entonces aquí mi referencia tendría que ponerla de cierto valor para que pues yo llegue a los 24 volts de aquí de salida. Podría ser que fuera como bueno, lo único que puedo tener referencia son 5 volts, ¿verdad? De 0 a 5. Bueno, entonces yo tendría que ajustar este de 0 a 5, de 0 a 5, a un valor que se supone que multiplicado o una constante que me dé 2.4 volts. ¿Por qué les digo que tiene que ser un poco menos? Porque, sí, porque por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que dependiendo de la carga que pusieras, el voltaje puede bajar o puede subir? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ese punto 4 que estamos sacando ahorita por el divisor de tensión, en algún momento puede bajar. Es más, de hecho, la regué por haberme quedado en los 24 volts. Vamos a pensar que estamos en los 12 y el ciclo de trabajo está al 50%. ¿Sí? Entonces, el divisor de tensión que está ahí, si lo pongo de 100 a de 100 a 10, entonces tendríamos aquí 1.2 volts. ¿Sale? Entonces, cuando el voltaje suba o baje, pues eso, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si estoy a 12 volts, la salida de la retro del divisor sería 1.2. Pero entonces yo tengo que dejar que esto permítanme, esto de la K de control, quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo 5 volts en mi divisor se me fue la palabra, en el pot que utilizo para entrar al ADC del Arduino, del micro, de lo que ustedes quieran, pues en realidad esos 5 volts tendría que tenerlos multiplicados por un valor para que mi tope, la comparativa, fueran, por ejemplo, 1.2. Porque si a mí se me fuera el voltaje hasta 24 volts, pues ya sé que mi divisor de tensión me va a dar 2.4. Entonces yo ocupo que mi ciclo de trabajo, mi pot, pues no pueda ir también a más de allá de 2.4. Entonces, aunque yo mueva en el pot de 0 a 5, yo necesito hacer ahí que la conversión, ese 2 de 0 a 5, en realidad en el ADC ya adentro, como que mida nada más de 0, perdón, a 2.4, porque ese sería el valor máximo que va a poder medir mi divisor de tensión. O sea, en pocas palabras, yo tengo que adaptar aquí mi K dentro del umbral en el que yo voy a trabajar. Que si mi 0 es 0 y mi mayor es 5 volts, pues bueno, equivalga a 2.4.
Eso si fuera analógico, ¿sale? Pero obviamente ustedes en la parte digital, esta acá, pues la van a, en lugar de ser así a base de resistencias o ganancia, literalmente pues es entrar por el ADC y ustedes la van a multiplicar por una constante, un valor para que estén trabajando dentro de este rango. Entonces, si de la retro reciben, por ejemplo, 1.2 y acá tienen que su divisor de voltaje, perdón, su referencia son 5 volts, se supone que tendríamos que estar trabajando 5 volts, acuérdense que equivaldría a que mi salida fueran 24 volts, o sea, el 100%. Entonces yo tendría que tener ahí una conversión para que mi valor máximo de esta fuente fuera 2.4. O sea, el valor máximo que puede, o sea, que ese 5, a ver si lo digo bien, que mi 5 volts de referencia se multiplicara por una constante aquí la voy a dibujar, que tuviera un valor tal que aquí mi 5 volts equivaliera a 2.4. Entonces es un despeje. A ver si me expliqué. Déjenme quitar aquí el número porque creo que no se ve. Le voy a poner otro color. ¿Dónde quedó? Color. Aquí iría la K. ¿Sí? Entonces, esa K, si se fijan, en realidad, pues debería de ser un medio para que ese valor de 5, pues equivalga a 2.4. Y entonces yo ya estaría trabajando con valores. Es que esto que les digo aquí, que estoy haciendo como analógico, si ustedes lo hacen digital, pues en su ADC nada más va a entrar valores de 0 a 2.4. Y 1.2 sería la mitad, si yo quisiera el voltaje de salida justamente a la mitad, que eso equivale a un ciclo de trabajo del 50%. Entonces, pues bueno, mi 5 volts del divisor del pot que yo estoy moviendo para mover la referencia, pues también lo tengo que multiplicar por una ganancia para que al final también sea 1.2 o 2.4. Y bueno, ya de esto va a entrar un comparador, o bueno, más bien aquí se va a armar un comparador que tiene que hacer que salga un error. Y ese error lo que va a hacer es que este voltaje se modifique para que abra el pulso. En el caso de este es digital, pues ahí lo que haría ese valor, ese error, es multiplicar al valor que entra a la función, porque controla el PWM de los micros, y decir, pues ahora el ciclo dura más o dura menos, dura más o dura menos. Así más o menos me expliqué. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, se los platico así porque cuando cierren el lazo, se van a meter en ese problema. O sea, el lazo tiene que estar ajustado, la retro, el voltaje de la perilla donde ustedes le ponen ahí el nivel, y que eso, pues bueno, más o menos concuerde o esté relacionado al que el valor de ese error, de ese comparador, ese error entre, ese valor entre al valor que tiene que agarrar la función que hace que el PWM se haga más chico, o sea, más grande, para que de esa forma lo controlen. Y les digo, esto siendo analógico, pues aquí se ve un poco más fácil. Está la referencia aquí, está el voltaje de la retro. Entonces se supone que por eso dice VO, es el que saldría de acá, del divisor de tensión. Aquí. Y esta es la salida, el voltaje de salida out. Entonces, pues bueno, ya aquí está el error, el que saca el error. Y yo, de hecho, creo que lo hice un poquito mal, pero bueno, es que atrás nada más puse un compensador, pero en realidad son dos. Es el que saca el error o la diferencia entre la referencia y la retroalimentación. Y ese ya con todo y el PI, o sea, esta parte, acuérdense que la retroalimentación es negativa. Aquí debería estar al revés. Este símbolo debería estar negativo. Ah, no, pues sí está bien, ¿verdad? Que no ha fijado. Ah, no, sí está mal, porque la referencia siempre entra al positivo y la retro es la que entra la retro es la que entra a la negativa. Debería ser esta parte al revés, este simbolito. Bueno, lo comento así porque de todos modos en esta parte es donde entra el compensador, aquí entra IPI. Lo que están diciendo esto, pues es esto de aquí, el controlador. Y bueno, ese voltaje que sube o baja es el que se compara contra el diente de sierra, que hace que esto sea más chico, más grande, que en el caso de ustedes hace que la función
el ciclo dure más o dure menos. Bueno, voy a explicar algo sencillo de las bobinas. Ahorita no vamos a ver cómo diseñarla todavía, pero hay cosas que les tengo que explicar de ellas para que tenga validez lo que vimos ahorita en todos los convertidores. Van a haber diferentes tipos de inductores. No sé si alcanzan a verlo allí bien en su casa, pero por ejemplo, estos que estoy encerrando son transformadores de alta frecuencia. Estos que están aquí, pues también son transformadores. Pero es que van a decir, pues como que también se parecen, estos también son transformadores y este también es transformador. No, esas tres que estoy encerrando ahorita no son transformadores, son filtros. Son los filtros EMI. ¿Qué es un filtro EMI? Lo voy a dibujar así sencillo para no tardar tanto ahorita. Línea, neutro. Y ya ven que esa la línea y el neutro llegaba a un rectificador. Y luego pues ya aquí salía positivo y negativo. Pero aquí sale pulsante. Y le tengo que poner aquí un capacitor. Y luego ya esta señal que sale del rectificador, pues obviamente va a entrar al convertidor CD-CD. Pero por la frecuencia de conmutación del switch, esta cosa regresa ruido hacia atrás. Va a generar ruido así. No con unos pulsos grandes, pero genera ruido. Entonces, ¿qué hacen los filtros EMI? Literalmente son dos bobinas así, en paralelo, así, y tienen capacitores aquí, así. Perdone. Perdón. Última, ya. Entonces, esa bobina que ustedes están viendo, si se fijan, son como gemelas. Observen mejor esta les va a servir. Esta que estoy ahorita encerrando, fíjense bien cómo tiene un cable de un lado y un cable del otro. Por la parte de atrás tiene otro cable y luego tiene otro. Esas bobinas que están viendo ahí, es esta que está aquí. Van en paralelo. Y de hecho van montadas sobre el mismo núcleo. Entonces lo que hacen entre ellas dos es que cancelan el ruido que se puede ir por estas líneas. Obviamente faltan ahí capacitores. Pero entonces ya empiezan a ver las piezas de los convertidores. Antes nada más habíamos visto que alimentan como voltaje directo el convertidor de CD y la salida. Y ahora ya empiezan a ver que antes del rectificador va una cosa que se llama filtro EMI. Y ya les dije que voy a hablar un poco más adelante. Entonces ese filtro es esta bobina. Este es un transformador. Y luego por ahí están otras bobinas como estas o estas que están aquí. Esas las llaman bobinas de choque. Son las bobinas que, ¿se acuerdan cuando llevaron a análisis de circuitos? Que de repente había un circuito que tenías aquí la alimentación y luego tenías aquí una bobina y luego tenías un switch y luego tenías que una resistencia y tenías que medir cuánto tiempo tardaba la resistencia, la bobina en cargarse de corriente y luego cuánto en descargarse. Y eso porque se supone que tú le ponías una señal senoidal y pues la señal en corriente se iba a desfasar o algo así. O sea, lo que voy es que este circuito sí existe, lo que ustedes veían en análisis como que ahí medio aislado, una resistencia con una bobina, ¿para qué me va a servir? Sirve para hacer osciladores, sirve para trazar señales, sirve para muchas cosas. Entonces sí se usan las bobinas, no nada más para lo que vieron ahorita de los convertidores CD-CD, sino se requieren para hacer osciladores o para aumentar el valor de una inductancia. Tú ya tienes un valor por acá, pero requieres otra bobina ahí parásita, pues se le agrega. Entonces esas bobinas parásitas que se agregan de más son estas que están aquí o las chiquitas esas que ven allá. Estas de por aquí, ¿sale? O estas de aquí. O esta también. ¿Sabían que antes de que existiera el USB no podía funcionar o no existió, no funcionaba? Porque cuando enchufaban los USB a las computadoras, el puerto generaba un pico de corriente y eso la reseteaba. Entonces todas las computadoras se reiniciaban cada vez que metías una memoria. Hasta que hicieron eso, precisamente los puertos USB, no en el conector que le metes, sino en la computadora. Hagan de cuenta que tienen la ranura aquí y aquí llega el puerto USB. Entonces aquí adentro la computadora pues precisamente tiene un EMI.
así. Y ese EMI para el trancazo de corriente que genera a la hora que se conecta al USB y podría resetear la computadora. Y nada más es para eso, para parar ese transitorio, porque después acuérdense que el USB se supone que es un transmisor serial. Entonces algo tiene que hacer para que la señal pueda salir cuadrada y con cierto periodo y no sé qué más cosas. Entonces, pues para que los USB funcionaran, tuvo que entrar un inductor por ahí parásito para evitar que ese trancazo de corriente reseteara el procesador. Bueno, entonces las bobinas sí sirven, no nada más son como que un instrumento ahí de, dale vueltas y hay que se quede. No, tienen muchas aplicaciones. Profe, entonces esos filtros EMI son bobinas enredadas en el mismo sentido. Sí, Ok, o sea, están en el mismo sentido y en el mismo núcleo. sí. Y eso hace que se cancele el ruidito. Sí, Bien. ok. Y luego, bueno, ya el inductor es un circuito, es un elemento o circuito que guarda energía. Ojo, almacena corriente, pero la almacena gracias al campo magnético. Eso que no se les olvida, ya se los había platicado, que si lo vemos aquí, la corriente que se almacena dentro de él se debe al campo magnético que ocurre o que explota cerca del inductor, porque cuando yo le quito la tensión en sus terminales, ese campo explota, perdón, implosiona, regresa. Entonces, la corriente de carga no se puede ir a ningún lado, no puede desaparecer de la noche a la mañana, entonces se tiene que descargar. Entonces, ese punto de que va ahora para abajo, entonces, esta es la parte entre que se cargó y la parte entre que se descargó. ¿Sale? Sí. Va. Del mismo modo, un capacitor, pues eso ya nomás es como recalcar que un capacitor, pues lo que hace es que almacena energía en forma de campo eléctrico, por eso es que el capacitor se opone a los cambios de voltaje. Y el inductor se caracteriza porque pues su valor es la inductancia, la cual depende de la forma de dicho inductor. Aquí va a haber algo medio chispa cuando veamos la bobina, que el cálculo de bobina para el convertidor no tiene que ver mucho con la frecuencia. O sea, sí, pero no con la frecuencia, sino con el tiempo que va a estar trabajando. Ahí sí. Y es que, pues, obviamente el tiempo que va a trabajar la bobina está en función de la frecuencia a la que la vas a operar. Sin embargo, cuando ya vas a diseñar el inductor, a ver, vamos a hacer un inductor, son 50 vueltas y tenemos que meterlas en el núcleo. Bueno, esas vueltas y esas todo salen en función de la frecuencia. Entonces, ojo, el cálculo de una inductancia para un convertidor tiene que ver por el tiempo en el que va a estar trabajando, que sí es como parte de la frecuencia, pero ya el diseño de las vueltas y todo eso va a estar ahora sí en función de la frecuencia. No sé si me expliqué. A No, ver, ¿verdad? eso mismo otra vez. Ok, ok. Eso mismo, Ahorita, eso. ok, en un ratito vamos a ver el convertidor buck, bueno, el buck, el reductor. Traigo un PDF que lo vamos a ir viendo, analizando, para que ya empiecen a calcular lo que va a ser su segundo trabajo. Se van a calcular un convertidor y se van a dar cuenta que el cálculo del inductor no está en función de la frecuencia de operación, está en función de la corriente que quieres que se quede almacenada en el inductor. Sin embargo, la corriente almacenada en el inductor, pues está en función del tiempo que dura cargada o descargada la bobina. Y ese tiempo que está cargada o descargada, pues sí está en función de la frecuencia. Ah, ya se entendió. Pero nosotros como que a la frecuencia no la vamos a apelar en la parte de calcular el inductor para el convertidor. A nosotros en el inductor a nosotros en el convertidor nos importa la corriente que tiene que aguantar. Así se acabó. Pero a la hora de diseñar el inductor, sí vamos a ver que la frecuencia impacta directamente en el tamaño del núcleo y el número de vueltas que va a tener. ¿Sí? Sí, ya está Va, perfectamente entendido. ok. Entonces, bueno, ahí se supone que ya expliqué lo de la carga y la descarga. Y esto va a ser importante que recuerden este punto, que el voltaje en el inductor es la bobina por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Por eso ya estoy por llegar a esa parte. ¿Se acuerdan cuando les dije que esta cosa se cargaba porque el voltaje era positivo y negativo? Y cuando, no es cierto, al revés.
Cuando se carga es positivo. Ah, sí, positivo, negativo. Cuando se carga es positivo y negativo. Y cuando se descarga, se convertía en al revés, en negativo, positivo. Ujú. ¿Sí? Ahorita lo van a ver en otra gráfica. Porque aquí la corriente va en un sentido. Y bueno, ajá, va en un sentido de carga. Y luego ya cuando va en en el descarga cambia esta cosa. Por eso cambia el valor del voltaje. Ahorita lo vamos a ver. No creen que me lo estoy brincando. Bien, entonces, materiales de construcción, los núcleos, los conformadores y los conductores. ¿Sale? Pues para esto me van a interesar la forma. Depende de qué tamaño la quiero, para qué la quiero, dónde la quiero. Si la quiero en un regulador de celular, pues ya ven que es muy chiquito. Si la quiero en una de una laptop, pues depende del tamaño y de la frecuencia. Ah, y la potencia a transmitir, porque también importa eso. O sea, si voy a hacer un flyback, si voy a hacer un back, un boost, puente completo, etcétera. En función de eso, pues va a ser qué tipo de núcleo voy a querer, porque cuánta energía quiero transferir. Hay unos que parecen naves espaciales, esas les llaman POT, así también como disco. Ahorita vamos a ver las figuritas nada más. Luego están los conformadores, les pueden llamar conformadores o carretes, como ustedes gusten. Estos los que pues, nos vimos por ahí en máquinas eléctricas, ¿se acuerdan que hicieron su transformador? Algunos los hicieron de cartón, otros los hicieron de plástico, pero bueno, Sí, ¿sí? ¿cómo olvidarlo? Bueno, entonces esa parte va a ser la misma, o sea, se ocupan hacer vueltas, meter el núcleo, es la misma temática. Nada más que el tamaño de esto, pues depende del núcleo que voy a utilizar. Y si están viendo aquí bien la foto, vean cómo está el núcleo por un lado, vean cómo está el carrete por otro lado, y el conductor que yo voy a enredar en el carrete, y eso ya así armado es lo que ustedes ven en la foto que está acá. Y por ejemplo, o acá, primero se echan las vueltas a los carretes, a los conformadores, y ya después se meten los núcleos. En el caso de estas que ven acá de toroides, esas sí son más difíciles de construir de alguna forma, porque sí literalmente hay que estar, metes el cable, lo sacas, metes el cable, lo sacas, metes el cable, lo sacas, así. O sea, así es como estar tejiendo en los toroides. Pero en los otros rectangulares no, porque esas nomás haces primero la bobina y después ¡pac! Metes ¿Tienen el núcleo. ventajas uno sobre otro? Más bien, ¿qué ventajas tienen uno sobre otro? ¿Qué ventajas tiene uno sobre otro? La capacidad de, lo que les decía, la capacidad de potencia que puedes mover y la frecuencia a la que los vas a trabajar. No sé si alcanzan a ver que son de diferente color. Déjenme borrar. ¿Qué? Estos que les estoy ahorita marcando, hay uno de color verde y otro de color gris. Un poquillo, sí, sí. Bueno, eso te indica qué frecuencia trabaja cada uno. Van a decir, pues son igualitos, pero por el hecho de la frecuencia, pudiera ser que uno de ellos dos mueva más potencia o más energía que el otro. Y además, de acuerdo a la frecuencia, uno de ellos tiene más vueltas que el otro, ¿sale? Y aunque no lo parezca, como que está medio raro este toroide que se ve por allá, pero algo así parecido sería el núcleo o el toroide que utilizaríamos para hacer ¿se acuerdan del convertidor push-pull? Sí. Yo ya no me acuerdo cómo era el push-pull. ¿No era algo así? Bueno, algo así, ¿no? Sí, sí, creo que sí, profe. O me regreso hasta acá. ¿Dónde estaba este? ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Bueno, es común que estos push-pull estén devanados
precisamente en estas que me salté, estas láminas que están viendo ahorita, esas me las dejan tantito, o sea, me voy a esperar porque me falta cuando veamos el lazo de retroalimentación, que les decía que era con un opto, ahí me esperan tantito. Pero entonces sigo acá en esto del convertidor, que si tiene aislamiento o no. Entonces, pues ya vimos que el push-pull sí tiene aislamiento porque es un transformador. El rango de voltaje de entrada pues va desde 50 a 1000 volts. La potencia que maneja puede ir desde 100 watts hasta 1000. Sí tiene aislamiento porque es un transformador, su eficiencia y su costo. Fíjense cómo el push-pull me sale un poco más barato a que si utilizo uno de puente completo. El de puente completo me sería más útil si trabajo a más de 1000 watts. Más de 1000 watts no me conviene el push. No, tendría que comprar un núcleo muy grande o no lo va a ver. Entonces tengo que brincar al puente completo. Y la idea es que el convertidor me salga barato. ¿Sale? Entonces, pues por eso es muy común quien tiene amplificador. No sé que alguien de ustedes ha tenido un amigo o tiene un carro con sonido punchis punchis y ha abierto un amplificador para arreglarlo o se le haya quemado, algo no sé. Y se van a encontrar que dentro de esos amplificadores de audio de coche es muy común encontrar estos núcleos ahí devanados así o así, con un chorro de cables, porque precisamente utilizan estos núcleos para hacer los transformadores que de acuerdo al convertidor tengan ahí metido. ¿Sale? Bueno, entonces estaba en esta parte de cómo se va a armar una bobina, lo vamos a ver más adelante. Y aquí estaban los tipos de núcleo que les decía POT, que es el de disco, el de la nave espacial tipo Star Wars es la versión RM, está el UU, que en el UU pues nada más haces un carrete donde se enrolla una bobina así, se enrolla la otra del otro lado y obviamente pues se cierran los núcleos. El tipo POT, pues están aquí las vueltas y luego llega del otro lado y sale por el otro lado. Obviamente eso va en un carrete, ¿sale? No se claven con que les estoy diciendo que el cable lo meto y le doy vueltas y ya salió. No, va en un carrete, en un conformador, en algo especial como esto. Se enrolla el cable ahí y ya después se mete el núcleo que le toca. Entonces están esos tipo POT, los tipo RM, los tipo U, el toroidal. El toroidal es el como que un poquito más difícil de hacer porque les digo, el cable tiene que entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, pero son los más baratos. Por eso se los encuentran en casi todos los convertidores. Las fuentes conmutadas de las compus, ábranlos. Si acaso se van a encontrar en la entrada, que estoy ahorita encerrando en ese, se van a encontrar uno como en la entrada y en el resto de la fuente conmutada se van a encontrar estos porque son más baratos. Voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy. Denme un segundo. Ya casi la tengo, ¿eh? Es que ya lo vi aquí. Bueno, tuve que agarrarla de acá. Ok. A ver, voy a pasar el explorador para acá. ¿Sí alcanzan a ver esta imagen? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos la ven todos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, déjense las paso para acá. Y ahorita la van a ver acá más chido. Para que no estemos así como que... Ya voy, ¿eh?
Sopas. Así ya quedó de este tamaño. Y entonces, acá voy a avanzar. Ahí está. Ya se ve más grande. Fíjense, aquí vemos 2 transformadores. Esos transformadores que ven ahí son un convertidor no sé cuál. Flyback, forward o podría ser push-pull. ¿Por qué les menciono esos 3? Porque lo que van a hacer esas etapas es recibir el voltaje de la entrada de 200 volts de directa y bajarlo a 24, ¿sale? Pero como yo necesito una salida bien regulada, bien picuda de 12, de 5 y de 3.3, yo necesito 3 fuentes conmutadas o 3 convertidores más. Entonces, estos que están aquí atrás me van a servir para convertir los 120 de AC en 200 de DC. La salida va a salir en 24, me lo estoy inventando. Y en estas 2 bobinas que ven acá en forma de toroide, voy a convertir de 24 a 12 y 5. Y tal vez por ahí me estoy comiendo la de 3, 3.3, que es la del procesador. ¿Por qué no me quedé con los transformadores nada más? Porque los transformadores nada más, como bajo de un nivel de voltaje de medio alto a uno de 24, no necesito una superregulación, pero sí necesito que me baje de un voltaje a otro y que me mantenga ahí, no sé, 5 amperes, 3 amperes, no sé. Pero luego ya cuando bajas de un nivel, es más, creo que le hubiera puesto 30 volts, ¿no? 30 volts de aquí. Pero de esos 30 bajas a 12 y a 5, como acuérdense que se tiene que tener un balance de potencia. Si tengo 33 amperes y 35 amperes, quiere decir que ahí tengo, no sé, 150 amperes y 90 amperes. Y si yo bajo a 12 y a 5, pues ya puedo tener 15 amperes acá, 10 amperes acá o hasta 20 amperes acá. Porque si ustedes sean curiosos un día, agarren la hoja de especificaciones de estas fuentes conmutadas y van a ver que les dice 12 volts, 5 volts a 10, 15 amperes, les dan unas corrientes bien manchadas. Y la de 3.3 es la más brutal, es hasta de 20 amperes. ¿Cómo se logra? Pues porque reduces, pero obviamente el voltaje más atrás pues estaba un poco más alto y otra corriente mediana, pero entonces entre ellos dos, entre los convertidores, pues hay un balance de energía para lograr tener la salida que yo quiero. Y además otra cosa, hago un lazo de corriente para el convertidor, el de la entrada, y luego hago otro lazo de control para el segundo, que ya quiero que mantenga un voltaje regulado porque va a alimentar un procesador, va a alimentar integrados digitales, no sé qué, y no quiero que nada le pase. Entonces, por eso a veces no puedo tener todo en un solo convertidor. Se requieren hasta 2 o 3 en cascada. Entonces, bueno, aquí lo que quiero ya terminar de decir es que vean cómo sí se utilizan varios convertidores y varios núcleos dentro de un mismo trabajo. ¿Sale? Este es uno y estos son otros. Entonces, pues ya regreso a lo que estaba aquí. Va a haber transformadores tipo EI, tipo EE, tipo EC. Si se fijan, este es como un EE, pero es C porque de aquí es redondo, no es cuadrado totalmente. Y este que dice EPC. Este EPC, véanlo bien, es uno de estos. Bueno, es este en realidad. Este que tengo aquí, así cuadradito, es un EPC. Van a decir, pues yo lo veo como un E. Pues también podría ser un E, pero quiero que más o menos se den una idea. Si lo vemos así, lo ven acá, aquí es donde vieron ahorita el carrete enrollado, ¿sale? Y luego encima la otra bobina. O sea, podría haber sido también como el E, pero también este es muy común en las fuentes conmutadas. Materiales, rápidamente. Todos son ferritas, todos los núcleos son ferritas. Se empezaron a usar desde los 40, 50. ¿Para qué se usaban antes las ferritas? Si se acuerdan de máquinas, ya con quien la hayan tomado, de máquinas, se acuerdan que la onda de los transformadores es que las láminas de hierro del transformador tienen que ser con una alta permeabilidad, pero que se puedan desmagnetizar de volada, porque si no,
con la ventana de histéresis se tienen muchas pérdidas en las laminaciones. Bueno, en altas frecuencias, me refiero a 20 kilos, 1 megahertz, cualquiera de estas cosas, pues obviamente las laminaciones de los transformadores no pueden, se van a calentar, de hecho se van a fundir. Entonces descubrieron que al utilizar ferritas, pues las ferritas sí pueden trabajar a frecuencias así de altas. Obviamente, las ferritas son aleaciones, ahí como metálicas, y son limaduras. Son limaduras que las vuelven a calentar y las comprimen a una presión tal que vuelven a quedar armadas. Pero si se les cae, jóvenes, un núcleo de estos, adiós. No se pegan, no se reparan, bye. Mejor compren otro. No son salvables. Si se les cae y se les estrella, ya bye. No tienen reparación. Entonces, bueno, esas ferritas que les digo están hechas de materiales, por ejemplo, manganeso zinc, níquel zinc, son básicamente las más usadas, manganeso zinc, níquel zinc. No me sé obviamente yo todas las fórmulas de estas químicas, pero pues se supone que son mezclas de hierro, manganeso y zinc. Y la de níquel zinc, pues sí, literalmente esa sí va a ser de óxido de hierro, níquel y zinc. Por ejemplo, las de níquel zinc tienen una alta resistividad, por lo que se pueden usar en frecuencias elevadas, desde 1 megahertz hasta varios cientos de megahertz. Voy a borrar toda la raya esta. Mientras que las de manganeso zinc se emplean hasta, dice aquí, hasta 2 megahertz. Entonces es común que las que usemos nosotros o en las fuentes conmutadas pues sean de manganeso, porque difícilmente vamos a trabajar en estas frecuencias, porque estas frecuencias, las que estaban arriba, las de 1 megahertz hasta cientos de varios, se utilizan en sistemas de radiofrecuencia, transmisión inalámbrica. Nosotros no es esa la idea. Pero la onda aquí es que dice que la permeabilidad magnética de las de manganeso es 100 veces mayor que las de níquel zinc. Entonces, pues se supone que las que nosotros utilizaríamos más comúnmente serían las de manganeso zinc, pero la permeabilidad de... Ah, no, sí está bien. Que la permeabilidad de las de manganeso zinc, pues es mayor que las de níquel zinc. O sea, yo necesito que aglutine el flujo y lo suelte, lo aglutine, lo suelte, lo aglutine y lo suelte. ¿Sale? Y aquí viene algo importante, jóvenes. Y esto que les voy a explicar ahorita es la razón por la que todo es válido o nada de lo que hemos visto. Los inductores se operan en 3 formas, básicamente. El modo de operación continua, el discontinua y el frontera, así se llama. ¿A qué se refiere todo eso? Cuando yo diseñe mi inductor, con el número de vueltas que necesite ahí y el núcleo que le voy a meter, eso hace que el inductor tenga una capacidad para almacenar corriente. Si el si la resistencia me queda muy chiquita y no alcanza a almacenar corriente, o sea, la almacena, pero luego se descarga, entonces el inductor se está quedando sin energía por pequeños periodos. Ese pedacito donde se quedó con energía o sin energía se llama conducción continua o discontinua. Y el frontera es es un valor muy difícil en el cual si yo me salgo poquito, ya estoy en continuo y si me paso también, ya estoy en discontinuo. Ahorita los voy a mostrar. Modo de operación continuo. Si se fijan, este es el reductor, ¿cierto o no? Agréguenle aquí el diodo. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, ahorita el diodo no me interesa, pero lo que me interesa es que aquí, acuérdense que cuando está conectado el interruptor, ¿sí? Dijimos que esta cosa se cargaba positivo y negativo. Por eso dice aquí que el voltaje de la entrada o de la fuente es positivo. Es el voltaje que están viendo ustedes aquí.
Y en ese instante el inductor se carga de corriente. Es lo que están viendo acá abajo. Luego, cuando abro el interruptor, cuando lo pongo en off, acuérdense que en ese momento, bueno, perdón, aquí lo que va a pasar es que en el inductor, ahí está el voltaje de entrada y la corriente de salida. ¿Sí? ¿Sí se ve? Y este voltaje va a tener el tamaño del voltaje de entrada, por ejemplo, otra vez 24 volts. Sé que siempre agarro ese valor, pero pues es que es muy cómodo. Tengo 24 volts de entrada que duran el tiempo de encendido. Y esta corriente que están viendo acá abajo, pues es, por ejemplo, 1 amper. Ojo, una cosa es 1 amper si lo viera así promedio, pero este amper, si se fijan, tiene una cresta, tiene una subida. Ese le voy a llamar delta I o el incremento de corriente. ¿Sale? Si yo quisiera que la corriente no pudiera oscilar tanto, que se mantuviera súper aplanada, es como si mi delta I fuera muy chiquito. Y si se acuerdan, cuando vimos rectificadores para reducir el delta V, el voltaje de rizo, ¿qué teníamos que hacer? Haz lo mismo, pero con el voltaje, ¿no? Bueno, digamos que si la corriente daba el corrientazo, iba a afectar al voltaje. No. A ver, otra vez. Cuando vimos el rectificador, o sea, sí lo que dices está correcto, pero eso era por la carga. Pero, o sea, ¿qué teníamos que hacer nosotros cuando calculamos los filtros, o sea, el capacitor para el rectificador y que el voltaje se mantuviera aplanado? ¿Cuál era el parámetro que usábamos en la ecuación para decir, quiero este voltaje, quiero este valor de capacitor, aparte de la corriente? Iba a la frecuencia, bueno, también se consideraba si era trifásico o monofásico y ¿No tomábamos en cuenta un valor que era delta V o voltaje pico a pico, que estaba en porcentaje? sí lo tomábamos. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Sí, ya lo había aquí anotado. Bueno, pues aquí va a pasar lo mismo. Si yo quiero que la corriente sea lo más plana posible, pues yo decido de qué tamaño quiero el delta I, muy chiquito o muy grande. Y ese delta I va a ocurrir, igual que cuando lo veamos en el voltaje, sobre el nivel de corriente promedio. Si esto es 1 amper, acá tendríamos que la corriente máxima sería igual a 1.3. O sea, es un decir, porque este incremento es de 300 miliamperes. ¿Sale? Yo quiero que la corriente no sea no esté variando tanto, pues le tengo que poner un inductor más grande. Más adelante vamos a ver esa parte, pero o sea, sobre todo en el cálculo del inductor, que si quiero que la corriente sea súper plana, pues voy a tener que ponerle un inductor así de chonchote. Si no me interesa tanto la variación en la corriente, que en realidad no me interesa mucho porque al final esa corriente, pues quien la convierte es el capacitor, pues no me interesa tanto, o sea, más bien me interesa que el voltaje esté plano en el capacitor, porque al final la carga es la que va a resentir si el voltaje sube o baja. Pero bueno, les digo eso para que lo tomen en cuenta. Si quieren que la corriente también se mantenga bien plana, hay que incrementar el inductor, pero eso pues va a incrementar el tamaño y el costo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahorita quédense en su mente, porfas, que cuando está conectado el convertidor este es el voltaje de entrada, 24 volts, y están conectados positivo y negativo, por verlo de alguna forma, y esto es la corriente dentro del inductor, nada más la pendiente de subida. ¿Ya lo vieron todos en el tiempo de encendido? Pues sí, que va a cargar el inductor de corriente. Ok. En el siguiente periodo, en el siguiente circuito, se abre el switch y entra el diodo y cierra el circuito. En ese momento, ya les había explicado, les había dicho que el voltaje se invierte, ahora se va a volver, antes era positivo, negativo, pues ahora este se va a hacer positivo y este se hace negativo. Por eso es que si yo tuviera el multímetro conectado aquí, vería cómo el voltaje a la hora que se carga
el inductor, se ve como se ve acá. Y a la hora que abro el switch y se descarga, se ve como se ve aquí. Lo que sí quiero que quede claro es que como que la energía que tengo en esta caja es equivalente a esta otra que tengo acá. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento aquí tenga menos 26 volts. Así, profe, pues ¿cómo va a ser posible que tengo más voltaje negativo que el de la entrada? Pues sí, sí puede. Bueno, no que el de la entrada, ahí sí me la estoy volando. Lo que pasa es que acuérdense que siempre el voltaje de salida es inferior al de la entrada, o sea, 24. ¿Sale? O sea, el de salida puede ser 1, puede ser 2, puede ser 6, puede ser 12, el valor que yo quiera. Pero entonces, mientras yo esté jugando con estos valores de entrada, pues digamos que la energía que tengo aquí va a ser complementaria a la que tengo acá. Si se fijan aquí, estos, vamos a decir, 10 volts en el inductor, tienen que ser complementarios con lo que tengo acá. Entonces acá, por ejemplo, voy a tener, es un decir, menos 14. Pero el tiempo que dura estos menos 14, si se fijan, es más chirris que lo que dura cuando tengo los 10. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Y esta corriente que está ocurriendo ahí, de descarga, llegó al valor máximo y luego se va a descargar. Pero ya para no verme repetitivo, en el siguiente ciclo, pues otra vez va a subir y en el que sigue va a bajar, va a subir, va a bajar. Y va a pasar lo mismo otra vez con el voltaje aquí y luego otra vez con el voltaje abajo, acá. Entonces, lo que quiero que entiendan aquí en la operación continua es que la corriente aquí nunca fue cero. Lo que estoy sombreando, fíjense bien, siempre va a ser el ampere, por decirle un valor, y la cresta esta va a ser de 1.3, y el rizo o el incremento de corriente son 300 miliamperes. ¿Esa parte sí se entendió? De hecho, no lo había visto. Pero entonces, la línea punteada es el ampere y el rizo de corriente, digamos. O sea, esos 300 miliamperes, si se fijan, pueden subir y pueden bajar, pero al final, cuando suben, cancelan al que se corta también, o sea, se cancelan entre ellas, por eso parecería como que la corriente es constante, pero eso necesito que les quede ahí claro que en algún momento, pues la corriente alcanza el pico de 1.3 amperes. Ojo, eso es la corriente dentro del inductor, no la corriente ya de salida de mi convertidor. Ahorita les estoy hablando únicamente de la pura bobina, lo que pasa dentro de la bobina. Porque luego me va a decir, oiga, profe, ya no me coincidió lo que usted me está diciendo de acá con la salida. No. Una cosa es la corriente que el inductor está moviendo, trasladando energía de un lado a otro, y otra cosa ya va a ser la salida. Bueno, ese es el modo de operación continua. Luego está el modo de operación discontinua. Va a pasar exactamente lo mismo que dije hace ratito. Se carga, positiva y negativa. Tengo aquí el voltaje en el inductor, positivo. ¿Sale? Aquí es el voltaje, positivo. La corriente, también positiva. De hecho, la corriente nunca va a dejar de ser positiva, nomás que cambia la dirección de carga y descarga. Pero, ahí viene el pero, en el momento en que se descarga, o sea, en el momento que se abre el interruptor, ahí es el momento en que se cargó voltaje y corriente. En el momento en que se descarga, porque el circuito pues ya lo abro el switch, lo que va a pasar es que la corriente, fíjense bien, llegó a 0 amperes y el voltaje pues alcanzó un tamaño brutal, negativo. ¿Sí? Aquí como que yo sé que les meto ruido cuando les digo que el voltaje cambia, pero es que fíjense o imagínense que tienen un voltmetro aquí. Yo lo entendí bastante bien, profesor, por la descripción de qué, sí, descripción, expresión matemática, bueno, yo lo entendí así, ¿verdad? Uh-huh. Si el voltaje en el inductor va a ser la derivada de la corriente, Uh-huh. y en el ciclo de carga la corriente crece más lento y en el de descarga decrece más rápido.
Entonces las derivadas directamente de esas dos curvas, o de esas dos sí, rampas, Ujú. pues va a ser una constante positiva o una constante negativa, más o menos grande, porque la corriente cambia más rápido o menos rápido. Ujú. Ok. Pero entonces, gracias. Si lo ven así, que yo le pongo el instrumento este de medición, cuando se carga, les digo, el voltaje aparece positivo. Y cuando paso al de abajo, como yo no he movido el multímetro, sigue estando aquí positivo y negativo, las puntas, pero el voltaje en el inductor sí va a cambiar, ahora se va a ver negativo o positivo. Entonces, el instrumento de medición sigue en la misma polaridad, pero la bobina sí se carga, voltaje positivo, y se descarga voltaje negativo. Eso es lo que pues, me interesa mucho que entiendan. El voltaje pues cambia de polaridad y la corriente, como dices tú, o sea, tiene una pendiente positiva y después tiene una pendiente negativa, la pendiente, pero la corriente no puede cambiar de dirección. O sea, la corriente sigue hacia adelante, pero su pendiente cambia y ese signo que cambia la pendiente es el que hace que el voltaje también se vuelva positivo o negativo. Ahora sí, ¿Sí? va. Bueno, entonces ya vimos el discontinuo y el continuo. El frontera, fíjense ahí le puse ese circulito, porque en ese pedazo, no sé de cuánto tiempo, pero no tengo corriente en el inductor, se descarga. ¿Qué va a pasar? Pues el voltaje en el capacitor sí va a empezar a bajar. Si la carga está muy pesada, pues le va a chillar el capacitor y no va a poder aguantar y no va a poder mantener el voltaje constante y va a tener un bajoncito. ¿Por qué? Porque el inductor no lo deja cargar full, no lo carga full, porque el inductor se descarga. Van a decir, bueno, entonces no conviene utilizar nunca las bobinas en discontinua. No, hay una aplicación más adelante, ya les voy a platicar, en la que sí, precisamente esa característica de discontinua la hace ideal para una aplicación. Más adelante se las platico. Entonces llegamos al modo frontera. Modo frontera va a ser un modo en el que el valor del inductor está calculado así preciso, bueno, no preciso, sino que está en el rango exacto, entre que si el ciclo de trabajo dura menos o dura más, va a entrar en continua o discontinua, ¿sí? Modo frontera, si se fijaron, carga desde cero, llega al valor máximo y luego vuelve a llegar a cero, por eso se llama frontera, ¿vale? Ahí están los pulsos, cuando se carga y se descarga. Ese es el modo frontera, pero si yo duro un poquito más con el ciclo, pudiera ser que llegue una parte en donde otra vez ya se descarga, o sea, va a llegar aquí y va a tocar cero y va a durar un ratito en cero y luego ya se vuelve a cargar. Ahí ya estaría en discontinuo. Bajo el ciclo de trabajo un poco y al bajar el voltaje, pues entonces ya otra vez, como no le pido tanto a la carga no pide tanto, pues otra vez como que sí se mantiene aquí en su valor de corriente, así que llegue a cero y no que esté todo el tiempo en cero. Entonces, ese es el modo frontera, que con tantito que me mueva en el ciclo hacia un lado o hacia el otro, pues se carga totalmente o se descarga la bobina. ¿Sí se entendió? Creo que sí, es decir, mantener que el inductor esté supliendo corriente. Ujú. Esos son los modos. Así Si es, esté supliendo es modo continuo, el modo discontinuo es que va a quedarse un ratito sin suplir corriente, así es, modo frontera, y todo depende de dejar el valor de la inductancia, digamos, sobrado o no sobrado según ah, esta aplicación que queremos. es correcto, ajá. Si le das un valor así medio chafón, o sea, es un decir, ¿eh? O sea, vas a hacer que el inductor trabaje en frontera y que con algunos valores, si le metes carga, la inductancia se descargue y el voltaje chafee, pero si le bajas el ciclo o le subes, no sé, vas a hacer que sí tengan menos energía suficiente para cargar el capacitor y la carga no sufra. Bueno, entonces, lo que hemos platicado, las funciones que les platiqué ahorita al inicio de este tema, donde sacaron que voltaje de salida era igual a ciclo de trabajo por voltaje de entrada en el caso del reductor, o el voltaje de salida en el caso del elevador, que era 1 sobre 1 menos D, y el del reductor elevador, que era D sobre 1 menos D. Esas funciones que les di son ciertas únicamente en modo continuo. Si trabajan el inductor en discontinuo, esas ecuaciones que les di ya no son ciertas, ya no sirven.
El convertidor no trabaja así, no va a ser lineal como se los mostré en las tablitas. ¿Y quiere decir que entonces no sirve? No, tiene otra aplicación, pero tienen otras ecuaciones. La mayoría de nosotros, o sea, los convertidores que hemos visto comerciales, todos trabajan en continua. Los discontinuos tienen otra aplicación, que ya como les dije hace rato, se las voy a platicar más adelante. Ahorita nada más quiero que entiendan eso, que va a existir continuo, discontinuo y frontera. ¿Vale? Entonces, ahorita ya hasta aquí le voy a dejar tantito esta presentación, un momento, porque quiero empezar a ver el convertidor antes de que me alcance la hora. ¿Alguna pregunta de lo que les platiqué de las bobinas? ¿No? No, profe, todo claro. No, profe, todo bien. Ok. Bueno, y ahorita déjenme, de una vez lo voy a hacer porque ya me conozco, soy de lo más retrasado. A ver, permítanme, déjenme ver dónde es. Ah, es acá. Le doy aquí. Le doy acá. Ah, no, es aquí. Y luego acá, copio aquí. Me voy acá. Nuevo. Pego las de estas, las direcciones. Un segundo, ¿eh? Ahí les va aquí. Y luego. Listo. Ah, espérenme. Le voy a dar un guardar a esto. Ya. Ah, ya está. Saludos. Y ahorita ya les está llegando en un momentito a su correo la presentación que hemos estado viendo en estas 2 semanas y este PDF que les estoy ahorita mostrando. Ahorita van a ver por qué. Bueno, si quieren ahí abrirlo ahorita que les llegó, lo pueden ir checando. Esta presentación o este PDF está muy bueno porque te lleva de la mano y te explica de dónde salen varias ecuaciones. Entonces, hay algunas cosas que voy a obviar porque ya se las expliqué en la presentación. Miren, por ejemplo, dice tutorial para el diseño de un convertidor, CDC, un reductor. Aquí dice breve repaso de los convertidores, ya se los di. Ecuaciones de diseño, las vamos a ver acá. Consideraciones por pérdidas, consideraciones para el diseño, mejora de la eficiencia. Hasta ahorita nada más se les había hablado de algo que se llama el convertidor back, pero resulta que tiene un hermano que se llama el back síncrono. Pero eso se los voy a dar un poquito más adelante, les voy a explicar por qué. Luego está el buck resonante, que ya como que eso de resonante ya mete ruido. Ah, pues ahí en estas resonantes intervienen las bobinas que les dije hace rato, cuando les mostré la presentación que les dije, ¿se acuerdan que hay unas bobinas de choque y no sé qué? Bueno, esas bobinas sirven para algo en un resonante. Luego pues está el generador de PWM y los convertidores multifase. ¿Qué es multifase? Que le ponen, por ejemplo, 3 convertidores en paralelo, pero desfasados entre ellos a la hora de conmutar. Les voy a platicar al menos para qué se utilizan. Pero entonces vamos a entrar en materia del convertidor. Si tienen alguna duda me pueden parar, si voy algo rápido o algo. Bases de convertidores CDCD, les digo, esto ya las vimos. Topologías, pues vimos el reductor, elevador, y estos les dije también cuando estábamos viendo la presentación que no lo iba a incluir, el CPIC y el CUC. Estos no son tan comunes, al menos no en las fuentes conmutadas, pero o sea, sí se usan, sí sirven para algo. Pero bueno, ahorita no los incluí. Luego están esos serían los no aislados. Los aislados, pues está el push-pull, está el forward, está el flyback, puente y medio puente y puente completo. ¿Sale? O sea, para que vean que el universo de los convertidores, pues sí está algo choncho. Y luego, pues ya vemos aquí el convertidor, pues es como una caja negra que convierte el voltaje de entrada directa en un voltaje diferente a la salida. ¿Sale? Cada vez que está conmutando.
Las bases de los convertidores, esa parte ya también la abordamos, el ciclo de trabajo, que por qué es igual al voltaje de entrada por el ciclo de servicio. Otra vez explican el PWM, ya se los expliqué un poquito. Pues aquí básicamente otra vez de qué es lo que yo quiero en el convertidor, pues tengo que ver la parte del usuario, qué es lo que quiero, qué voltaje y qué corriente de salida, y qué necesito yo pedirle a la entrada para el diseño, pues a qué voltaje lo voy a conectar y qué corriente le voy a pedir pues sí, al convertidor o a la alimentación de mi convertidor. Son las cosas que necesito tomar en cuenta. ¿Por qué necesito al usuario? Porque si el usuario me dice, oye, hazme un convertidor que me dé 5 volts con 3 amperes de salida, pues eso es lo que yo le quiero dar de salida. ¿Y eso qué implica? Pues, ¿y de dónde lo voy a sacar? ¿De un rectificador que va a convertir la alterna de 120 a 200 de directa? ¿O lo voy a agarrar de otra fuente también? Y yo nada más quiero bajar el voltaje. Por eso es que necesito saber de dónde lo voy a alimentar. Y al saber cómo lo voy a alimentar, pues ya veré de dónde saco la alimentación para su control. Acuérdense que esta cosa requiere un oscilador adentro, o sea, requiere su circuitería, no está tan de a gratis. Entonces tengo que ver cómo lo voy a controlar. ¿Sale? Bueno, y aquí, por ejemplo, me dice que si quiero que el voltaje de salida tenga rizo, no quiero rizo, lo quiero bien regulado. O eso también lo voy a tomar en cuenta. Si voy a permitir que haya corriente, un rizo de corriente hacia atrás, no quiero rizo de corriente, cómo lo voy a bloquear, todo eso lo tengo que analizar. ¿Sale? Denme un segundo. Listo, perdón, ya regresé. Entonces, pues bueno, es que esta parte de lo que les digo del rizo de corriente o de voltaje en la entrada, pues eso me va a decir si voy a ocupar filtro EMI o no. Me da algunos parámetros. Pero entonces ya llego a lo que me importa ahorita, que es el convertidor reductor, que ya también lo platicamos un poquito. Dice un convertidor reductor, es un convertidor que baja el voltaje, con respecto a su voltaje de salida, de entrada, perdón. Dice, está el convertidor back, no aislado, y lo puedo utilizar para cosas donde nada más necesito una conversión de voltaje local, que es lo que dice aquí. Por ejemplo, en un celular. Si mi batería es un ejemplo, me da 5 volts y yo nada más necesito 3 para el display o 3 para el microprocesador que traen, pues ahí nada más necesito un convertidor que me convierta de 5 volts a 3 y que los mantenga bien regulados para la aplicación que yo ocupe, ¿no? O como vimos ahorita en la fuente esa conmutada que les bajé del internet, tengo un voltaje de cierto valor a la salida y yo necesito voltajes más chiquitos para otras etapas. Entonces, pues para eso dice que puedo utilizar este reductor no aislado. Es ampliamente utilizado precisamente para aplicaciones de no mucho voltaje o bajo voltaje y baja potencia. Baja potencia es un decir, acuérdense de la tablota también que vimos, por eso se las compartí. Ahí sí la pueden estar revisando, podrían ver ahí en su esta tabla que la potencia del reductor puede ser buena, puede ser grande. Y está la versión síncrona o resonante que tiene unas mejoras para eficiencia, otras aplicaciones. O los multifases para tener o sea, con los multifases, por eso les dije que van en paralelo y van en diferente frecuencia perdón, como desfasados entre sus momentos de conmutación. Pero esos de multifase lo que hacen es que tú quieres mucha corriente en bajo voltaje, por ejemplo, quisieras que mantuvieras una corriente de 100 amperes en 5 volts, por decir algo, con un solo convertidor no lo podrías lograr. En cambio, si utilizas 3 o 4 así en paralelo y cada uno te soporta 20 amperes, pues al final el capacitor que está a la salida es el que se lleva todo el trancazo
pero cada convertidor, cada switch, nada más tiene que estarle dando 20 amperes, 20 amperes, 20 amperes al capacitor. Entonces, para eso son los multifase. No sé si tengan alguna duda de esto. ¿No? Creo que no, profe. ¿No? Bueno, les digo, les platico un poquito de otras aplicaciones para que no quede nada más así, pero ahorita me interesa entrar al convertidor. Bueno, dice lo básico de la topología. Eso ya lo analizamos un poco, pues está el inductor, el diodo, el capacitor de salida, y ahí les ponen en punteado la retroalimentación. Ya ven que les dije que cada autor les pone la configuración que quieren para la retro, pero ustedes ya saben cómo va a ser un divisor. Y aquí este autor igual les dice, pues mira, existe la conducción, la conducción en modo continuo y discontinuo. Ya se los expliqué. Continuo, que nunca se queda sin corriente. Discontinuo, que llega a momentos en que la corriente en el inductor es cero. No lo incluyeron aquí, pero pues está el modo frontera. ¿Sale? Aquí precisamente en estas gráficas pues les hablan de eso, de lo que es la corriente promedio en el inductor y el rizo que sube y baja, que más o menos les traté de explicar. Aquí se fijan en la primera foto que está a la arriba, arriba a la izquierda, pues tienes corriente dentro del inductor. Y en la que está abajo llega un momento en que está en cero. ¿Sí? Les digo, bueno, no me detendría mucho en esta parte. Más pues para que entendieran el continuo y discontinuo. Ahora sí, se supone que aquí vamos a analizar la función de transferencia, pero aquí la función de transferencia es la de ganancia, ¿eh? No piensen la de transferencia de la función de transferencia para control. No es el caso ahorita. Y dice que, bueno, el inductor es el elemento principal de almacenamiento de energía. Y la función de ganancia del convertidor, en realidad lo que dice aquí, la función de transferencia o de ganancia, va a ser lo del voltaje de salida. Cómo llegan a ese valor. Y ahí va. Necesito que ahí vayan checando en su libreta o en el PDF que les pasé. Esto que estoy ahorita rayando, ¿se puede eliminar? Sí. Entonces, para saber cómo se calcula esto del voltaje de salida del convertidor y todo, se supone que utilizamos la función o el análisis que le llaman el balance volt segundo. Así se llama, balance volt segundo. O sea, el voltaje que puede tener el inductor en un segundo. Y obviamente como vamos a estar conmutando en alta frecuencia, pues el tiempo se hace más pequeño. Pero eso no quiere decir que no puede almacenar energía, ¿no? Ahorita lo vamos a estar checando. Entonces dice que el voltaje promedio a través de un inductor es cero en estado estacionario y el inductor se ve como un corto para el lado de DC. Es decir, eso pues como que no tiene lógica. Sí la va a tener. ¿Por qué la va a tener? Porque si se acuerdan hace ratito, dijimos que en el estado estacionario teníamos un voltaje positivo, o sea, chihuahua. Teníamos un voltaje positivo negativo, ¿se acuerdan? En la entrada, en el inductor. Sí. Y que cuando se descargaba, el voltaje se volvía negativo, pero más grande de alguna forma que el de entrada. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, resulta que ese voltaje, ahora sí déjenme borrar, ese voltaje de apagado por el tiempo de apagado y ese voltaje de encendido por el tiempo de encendido, su voltaje promedio es cero. ¿Sale? Si lo miden ahí con un instrumento no les va a dar cero. Esto es un balance, es un análisis. Entonces, se supone que vamos a analizar el caso de cuando está conectado, ¿no? Cuando está conectado ya sabemos que se carga el inductor de positivo a negativo y el diodo no juega ningún papel, está abierto. Se va a quedar ahí abierto y no lo voy a tomar en cuenta.
Pero entonces, pues obviamente el voltaje de entrada, mis 24 volts, le llegan a la bobina 24 volts. Entonces, si se fijan aquí, de alguna forma, como que va a haber una resta entre el voltaje de salida. ¿Y quién es el voltaje de salida? El voltaje del capacitor. ¿Sí? O sea, para que me entiendan, el voltaje del capacitor, pues va a ser el voltaje de salida que yo permita que se quede, pues, la diferencia de voltaje que va a haber ahí. Entonces, cuando está encendido, si quieren ahí para que lo vean, el diodo no conduce, así que el inductor, el voltaje a través del inductor va a ser el voltaje de entrada menos el de salida, pero hay varias cosas que vamos a analizar. Ya sabemos entonces que vamos a reconfigurar o a rellamar que el ciclo es igual al tiempo de encendido entre el periodo. ¿Se acuerdan de esa parte que se las dije hace rato? Sí. Sí. Y luego se supone que la duración de encendido pues es el T-on. ¿Sí? Entonces aquí tenemos varias cosas, que el ciclo es el T-on entre el periodo. Y luego que el voltaje de salida, perdón, el voltaje en el inductor, pues es el voltaje el voltaje de entrada menos el de salida. ¿Sale? Entonces, si yo de aquí, de este dibujo de aquí donde estoy poniendo la flecha, despejo el T-on, o sea, el tiempo de encendido me va a quedar el ciclo de trabajo por el periodo. ¿Sí lo ven? Del despeje. Sí. Bueno, entonces guárdense estas dos fórmulas que las vamos a ocupar. Muy bien. Va. Luego viene la parte cuando lo apago. Y ya habíamos visto que cuando lo apago, esta cosa se abre, la energía en el inductor se va a cargar al capacitor, pero el voltaje se vuelve positivo, negativo, bueno, así viéndolo en el inductor, pero se vuelve pues negativo si le dejo el instrumento en la misma posición. Entonces dice que el inductor se descarga causando un voltaje en polaridad en reversa, o en negativo. El diodo conduce, en realidad lo que conduce o va a permitir conducir es la corriente. Y dice que el ánodo era el que estaba en la parte de abajo, está a 0 volts. Y el cátodo pues es más negativo. O sea, si ahí les mete ruido un poquito es porque está así, ¿no? El diodo. Entonces se conectaría negativo a negativo y positivo por acá abajo, que al final está conectado al negativo positivo del capacitor. O sea, está de forma que va a conducir, va a servir. Entonces el voltaje en el inductor se va a volver, el voltaje en el inductor es el voltaje que va a estar saliendo en el capacitor, ¿sí? O sea, el voltaje en el inductor, acuérdense que en el estado de encendido, voltaje en el inductor es igual a voltaje de entrada menos voltaje de salida en el tiempo on. En el tiempo off o de apagado, pues el voltaje en el inductor es únicamente el voltaje que está saliendo hacia el capacitor, porque es el que lo va a recargar. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí, es Ok. como porque nos había dicho que el inductor es como si fuera la fuente también. Ujú. Bueno, y ahora vamos a reordenar también que el tiempo de apagado, pues es lo mismo que el periodo menos el tiempo de encendido. Y de otra forma, pues es el periodo menos el ciclo por el periodo. Como que todo eso se me hace confuso, ¿no? Bueno, o sea, por verlo así. Pues bueno, entonces yo puedo decir que el tiempo de apagado, pues va a ser 1 menos el ciclo por el periodo. O sea, si se fijan, eso es lo que está aquí. ¿Sí lo ven? A partir de los despejes, sí. Ujú. Y ahora voy a sumar las dos, voy a hacer el balance. Dijimos que el voltaje promedio en el inductor va a ser 0. ¿Por qué? Pues bueno, le pongo aquí que el voltaje en el inductor en tiempo 0,
perdón, en el tiempo de encendido, el voltaje en el inductor en el tiempo de encendido, pues es Vs menos Vo. ¿Y a qué era T-on? El ciclo de trabajo por el periodo, más el voltaje del inductor en el apagado, y el voltaje en el inductor en el apagado es menos el voltaje de salida, o sea, la diferencia, por el tiempo de apagado, que el tiempo de apagado dijimos que era 1 menos el ciclo de trabajo, todo esto multiplicado por el periodo, y todo eso es igual a 0. Voy a borrar lo que estoy rayando ahí. De tal forma que como yo tengo periodo aquí y periodo acá, pues los puedo eliminar. Y luego hago la multiplicación, ciclo por ambos, y luego acá voltaje también por ambos, ¿no? Entonces por eso me queda Vs por ciclo, menos Vo por ciclo, menos Vo, más Vo por ciclo, también de lo que tengo del otro lado. Se me eliminan los Vo por ciclo, voltaje de salida por el ciclo, y ya nada más me va a quedar entonces V0, voltaje de entrada por el ciclo, y si se fijan el V0 me queda negativo. Entonces yo lo paso al otro lado de la ecuación. Entonces por eso me queda que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada multiplicado por el ciclo. Así es como llegan a la función de ganancia o de salida de este convertidor. ¿Sí? Entendido, profe. O sea, se ve que está como paratosón, pero, y más porque lo estoy haciendo un poco rápido. Pero entonces dice, Rápido, ¿no? adelante, Salió muy sencillo, de hecho, ¿no? ¿sí? Entonces, bueno, dice que el voltaje de salida promedio es menos que el voltaje de entrada. Y eso también ya lo habíamos platicado, o sea, que en este convertidor, si yo tengo 24, forzosamente acá voy a tener como de 23 hasta 0. No puedo tener 24 porque este me va a pagar me va a cobrar la factura, este me va a cobrar la factura, a menos que se me cortocircuitara aquí el switch y se quedara todo esto pegado y ya no tuviera regulación, pues entonces sí, pues voy a tener 24 de salida. Así sí los podría tener. Pero si el convertidor está funcionando, no. Tengo que tener de 23 para abajo porque les digo que todo esto y esto me va a cobrar la factura. ¿Sale? Por eso dice aquí que entonces el voltaje promedio es menos que el voltaje promedio de salida es menos que el voltaje de entrada. ¿Sale? Listo. Ok. Aquí hay un detalle. Bueno, el detalle es que para todo lo que tiene los componentes del convertidor, ¡ay!, tenemos que encontrar cuáles son los ideales, por ejemplo, pues qué switch voy a utilizar, qué inductor, o sea, qué valores debe de cargar, qué diodo también voy a poner, qué capacitor, todo esto, pues para que me mantenga el nivel de salida de la carga. Acuérdense que ese es el chiste de ustedes, jóvenes, esa es su tarea. Ups. Esa es la tarea de ustedes. La tarea de ustedes es construir algo, esto que estoy así, construir algo que me regule un voltaje, me convierta un voltaje de entrada a otro voltaje de salida. Esa es la talacha de nosotros. Entonces, pues aquí tengo que tomar en cuenta, por ejemplo, la frecuencia de conmutación, ya se los había dicho. ¿Cuál es la frecuencia recomendada mínima? No. ¿Cuánto? 1 kilo o 20 kilos. 1 kilo 20, lo que sea. Arriba de 20, ¿no? ¿Por qué? Ya no es audible, pero no me acordaba si era también para las fuentes. Es para todo. También ayudaba para la bobina, ¿no? Así es. Las fuentes que hacen en de las computadoras trabajan en 50 o 100 kilos. Changos, ya no me dejó ahí.
Ok, bueno, entonces tendría que ver la frecuencia porque en función de la frecuencia, pues va a ser el tamaño del inductor, la corriente que va a manejar. Otra cosa, aquí pusieron un MOSFET, también puedo ser un convertidor muy grande y utilizar un IGBT, pero los IGBTs, pues sí se recomienda que la frecuencia no sea tan alta, sea como de 20 kHz. Y sí lo podría hacer, me va a quedar un convertidor así chonchón, pero pues va a mover un buen. Luego, pues necesito saber el diodo que está acá abajo. ¿Qué necesito saber del diodo? Pues el voltaje que debe de bloquear. Ojo, no dice voltaje RMS, es voltaje RRM, o sea, el voltaje que puede bloquear en reversa. Y la corriente que tiene que soportar hacia adelante, porque esa corriente es la que le va a regresar la bobina o va a pasar a través del para cargar al inductor. ¿Sale? Y del capacitor, pues también necesito saber su valor en capacitancia, su voltaje de trabajo, porque si aquí tiene 24, yo digo que acá va a salir a 12, pues no voy a comprar un capacitor de 25 volts que me va a costar cierta cantidad, mejor compro uno de 16 que me va a costar más baratito. Siempre y cuando pues yo esté consciente que no puedo elevar el voltaje en algún momento a más de 15 volts. Todo eso tengo que tomarlo en cuenta. Y la corriente RMS, pues es la corriente ahora sí que va a salir, porque ya dijimos que esta cosa pues puede convertir de 24 volts a 2 amperes, a 12 volts o 5 volts y 3 amperes, ¿no? O sea, podemos pedirle más corriente de la que me da por lo del balance de potencias. Pero el que se va a llevar el trancazo de la corriente a la salida es el capacitor, porque el inductor pues también me está moviendo una corriente, pero no es la corriente de salida. O sea, no es la corriente de salida. Y bueno, entonces como el tiempo ya me va a comer y no quiero revisar o analizar lo que sigue así corriendo, les voy a pedir de favor nada más que le echen un ojito a esto. Tienen un ojito a las ecuaciones y mañana las vamos a analizar un poquito, nada más para irlo viendo rápido. O sea, para que como que tenga sentido las cosas que están poniendo aquí, ¿no? Les van a hablar de la inductancia crítica, que precisamente la inductancia crítica sería el valor más pequeño que podría aguantar la bobina sin que deje de trabajar en modo de operación continua. Si nosotros quedamos por debajo de ese valor crítico, entonces mi bobina puede caer en discontinua, así que pues ya no va a funcionar como yo se supone que sé que va a funcionar. Luego, pues aquí te dice cómo calcular esa inductancia crítica. Eso nada más es para validar que cuando la calculaste de por acá, porque se calcula con estas de por aquí, cuando calculas tu valor de la inductancia, ese valor te tiene que quedar ligeramente arriba del crítico. O sea, este del crítico es nada más como para decir de que de este valor para abajo te puede trabajar en discontinua. Así que más te vale que el valor que te salió en el otro te quede de ese valor para arriba. La corriente pico, que les decía, una cosa es la corriente promedio y otra cosa es el piquito que se va formando ahí. De hecho, ese piquito es este, porque la corriente promedio sería esta que ven aquí, miren, aquí. Lo que estoy pintando en rojo es la corriente que pasa en el inductor. Sin embargo, este pedacito arriba, este pedacito abajo, este pedacito arriba, pues es el incremento de corriente. ¿Qué tanto quiero autorizar? Quiero que suba un 100 miliamperes, 200 miliamperes, 300 miliamperes, 500 miliamperes. Va a decir, no, pues entre más chirris mejor. Pues sí, pero eso me va a generar un inductor más grande. Todo es un, todo es un negocio. Aquí nos habla de, por ejemplo, entonces cómo seleccionar el switch de entrada. Revísenlo tantito, porfa. Aquí les voy a hablar de la tolerancia. Ya hemos hablado. La corriente también que va a mover. Digo, todo eso lo voy a revisar con calma, pero porfa váyanlo medio leyendo para que no lleguen tan, sí, de que, pues ahora se los doy otra vez yo nuevo, pues ya mejor que lo vayamos viendo a la par. Luego también qué diodo voy a ocupar, las formas de corriente a través del transistor y del diodo, las vamos a ver. Las formas de corriente en el inductor. El MOSFET, cómo lo voy a seleccionar.
que también te explica las corrientes a través del switch y del diodo. Te da un ejemplo de un diodo que él recomienda para ese diseño, para un ejemplo que van a poner más adelante. El capacitor de salida. ¿Qué voltaje quiero que soporte? Así como, más bien, tolerancia de voltaje. Este tema todavía no se los explico, se los voy a platicar, lo que se llama resistencia en serie equivalente, porque un capacitor ustedes creen que es bonito, es ideal, pero no es cierto. Tiene un parásito, se los voy a platicar. Entonces, ¿cómo le hago para quitarle un risito que produce la salida? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Se los voy a decir mañana. Entonces, pues ya, con eso calculo el capacitor. Corriente va a mover. Entonces, pues ya. Dice ahí poner un capacitor calcular el capacitor de entrada. Calcular el capacitor de entrada es nada más porque, ¿se acuerdan que en la entrada yo puedo tener un rectificador? Acá tengo alterna. Entonces, resulta ser que aquí el voltaje estaría haciendo esto. Si se fijan aquí abajo, adelante van a ver como cuál es el voltaje mínimo y el voltaje máximo, cosas así. Entonces, pues por ejemplo, en algunos diseños, si fuera el caso de aquí, pues entonces el voltaje mínimo sería 0 porque el rectificador sí lo alcanza. Pero si mi entrada no fuera un rectificador, sino mi entrada fuera otra fuente de directa, como es esta de aquí, pues entonces mi voltaje mínimo es igual al voltaje máximo, o sea, no hay una variación. Entonces, eso del voltaje mínimo y máximo se utiliza porque si está variando tanto el voltaje, necesitamos un capacitor que lo aplane un poquito para que el ciclo de trabajo no tuviera que estar abre, cierra, abre, cierra, abre y cierra, sino que se mantenga ahí cerca del valor. ¿Vale? Ya sé que voy rapidín, pero nomás para que más o menos le den una checada. Bueno, y ya al final viene un resumen. Aquí ya les ponen las ecuaciones de cómo calcular la inductancia, la crítica, el capacitor, el voltaje que yo voy a autorizar de salida, la corriente de salida, el diodo y el switch. Todo eso para que aquí les hagan un ejemplo, ¿vale? Y dice un reductor de 12 volts a 2.5, perdón, un reductor de 12 volts a 2.5 con 1 ampere. Y aquí es donde ya entramos nosotros, ustedes. La entrada de ustedes va a ser de 24 a 12 con una salida de 2 amperes. Ese es el proyecto que van a hacer a ustedes al final. ¿Sale? ¿Al final? Bueno, o sea, me refiero ahorita al final del tema. Ah, ok. O sea, Sí, como se me hacía muy segundo. poquito. Sí, no, como segundo proyecto. Entonces, prácticamente aquí está la receta de cocina de cómo calcularlo. Pero pues obviamente todo esto que está aquí, yo sé que van a decir, ¿y dónde salió aquí? ¿Dónde salió allá? Pues todo eso viene en la parte de arriba, que estoy viendo ahorita rápidamente. Y de hecho hasta ahí le vamos a parar. O sea, me refiero a que hasta aquí llegaríamos, hasta esta parte del cálculo. ¿Por qué ya ahorita más abajo ya no? Bueno, aquí sería la simulación. Lo vamos a hacer en MATLAB. Eso lo vamos a hacer en MATLAB. ¿Por qué ya no me meto ahorita tan fuerte en la parte de acá abajo? Porque en la parte de aquí abajo, ¿se acuerdan que les dije que analizan pérdidas consideraciones de pérdida? Se meten con las pérdidas del MOSFET. O sea, ahí es como ya enchularlo y hacer que sea más eficiente. Pero tampoco me puedo echar un clavado en ese mundo porque créanme que los convertidores no tienen fin. Entonces sí les voy a platicar un poquito de dónde ocurren las pérdidas, pero no nos vamos a meter a enchular su convertidor así que les quede con una eficiencia del 100%, no. Les voy a explicar dónde ocurren las mayor cantidad de pérdidas y dónde impactan, pero nosotros las vamos a obviar y a la hora que ustedes hagan el lazo de control va a funcionar hasta cierto punto, porque también si se salen de cierto valor de operación, pues con todas estas cosas que no consideramos, el convertidor empieza así como que a oscilar. Entonces, pero pues habría muchas más cosas que tendrían que considerar para el diseño, pero pues no vamos a acabar. Entonces, por eso les digo, vamos a ver su convertidor, lo van a cerrar y ya. Pero sí les platicaría por qué hay pérdidas en varias partes de él, en la inductancia, en el diodo, en el MOSFET. Sí les voy a decir por qué.
Pero ya si ustedes quieren mejorarlo, pues ya tendrían que meterse a esta parte de aquí abajo y decir, ah, mira, me está diciendo que cambie de diodo, mejor use uno de estos. Ah, mira el transistor, que cambie uno de estos. Ah, mira que la bobina la haga mejor así. O sea, hay una infinidad de cosas que hacer para hacerlo más eficiente, pero les digo, no vamos a acabar. Entonces, todo esto que está aquí abajo, pues ya es información que algún día ustedes la pueden ver para si quieren mejorar su convertidor. Nosotros nos vamos a quedar hasta la parte de aquí arriba. Hasta aquí. Entonces, porfa, les pido favor que le den una repasadilla, lo checan un poco, para que yo ya lo analice un poquito más rápido, esta parte. Si tienen dudas, pues ya me preguntan. Y mi plan es que mañana lo simulemos. Si acaso yo nada más dedicar ahorita unos 30 minutos a revisar lo que me faltó. Brincamos a la... Ah, bueno, 30 minutos de revisar lo que faltó. 30 minutos en hacer el cálculo del de ustedes. Diseñarlo aquí. Simularlo en la segunda hora. Y pues ya. Eso sería la clase de mañana. ¿Sale? Sale, profe. Bueno. ¿De cuánto era el que nos tocaba? De 12 a 2.5, 1 amper, ¿no? Ah, De 24 a 12 a 2 amperes. okay. ¿Por qué lo hago de 2 amperes? Lo hago adrede porque pues, se supone que 1 amper lo podría hacer un 78012. Sí, ¿no? De 24 a 12 lo puedo regular con uno de esos. Pero la idea es que le pida 2 amperes y pues no queda de otra más que usar una conmutada. Que de todos modos son 24 watts, no son cualquier cosa. Hay que pedirle 3. ¿Mm? ¿Hay que qué? Pedirle 3. Ah, bueno, pidámosle 3. ¿Quieren pedirle 3? Pidámosle 3. Ahí está. De todos modos es bien poquito lo que cambiaría entre 2 y 3 amperes. Nada más cambiaría el valor del inductor y del switch. No crean que va a ser así como que la muerte. Lo que sí tengan a la mano es un disipador, porque se les va a poner bien horny el transistor. Ese sí. Bueno, entonces, les digo, la otra semana hacemos en la otra clase hacemos el convertidor y el próximo martes regreso a la presentación porque hay cosas que necesito explicarles aquí. No crean que ya terminé. Precisamente aquí les explico lo de las pérdidas. Lo que viene en el PDF más abajo, aquí lo explico. Y sobre todo, les tengo que hablar del back síncrono, que es este. Les voy a explicar por qué sí o por qué no. Y ya ustedes deciden si lo usan. ¿Sale? Entonces todavía me falta un pedacito de presentación, pero esto ya lo platico el martes. Mañana es simular esto para que ya como que le agarren sabor. De, sí, cierto. Sí pasa algo. Va. Bueno, va. Pues nos vemos Profe. mañana. Mande. Me quedo. Alguien de ustedes me dijo que me quedara. ¿Qué pasó? Yo nada más no me puede agregar ahí en la lista de correos que tiene porque a mí nunca me llegan ¿Nunca te llegan? los... Me caes mal ahí. No, no es cierto. Déjame agregarte de una vez. Ah, Sorry. Ahorita te agrego. Profe, a mí tampoco me llegan. No, a ver, bueno, díctenme ahorita que estamos aquí sus correos, porfa. Ni a mí, profe, sí. A ver, uno por uno. Carlos, ¿Carlos qué? ¿Me fue? ¿Qué pasó? yo, ese correo, profe, yo Ajá, viene. ¿Cuál es? se lo mandé por... ¿Por WhatsApp? No, aquí por el chat de aquí de El la... chat. Oh, perdón. Bien, déjenme ir al chat. De hecho, sí, mándenmelo así, me sería más fácil. Y ya nada más lo agrego. Copiar, pego. Y ya estás agregado. ¿Quién me falta? Juárez. Va, de una vez. No sé si me puede reenviar lo que mandó ahorita, profe. Sí, ahorita lo hago de una vez, lo vuelvo a enviar. Y me Va, gracias. faltaría Pacheco.
Pacheco. Me falta uno. Listo. Bueno, ya los agregué a los 4. Y entonces lo que voy a hacer es copiarlos a todos de un jalón. Ya. Entonces, ¿cuál fue el que mandé? Enviado aquí. Es este de acá. Lo vuelvo a mandar. Ahí van todos. Saludos. A algunos les va a llegar repetido, pues, pero ya lo tienen otra vez todos. Va, profe, gracias. Bueno, pues nos vemos el jueves. Sale, profe, nos Sale. estamos viendo. Va. Hasta luego, profe. Cuídense. Profe.